Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Ya han pasado algunos meses desde que la fiscal general de Estados Unidos sacudió al mundo al acusar a altos dirigentes de la FIFA de haber recibido sobornos y comisiones por cerca de 150 millones de dólares. Desde entonces, el tema prácticamente desapareció de las primeras planas. Es como si de repente el mayor escándalo de la historia del fútbol hubiera caído en un agujero negro. ¿Qué va a pasar con el presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, Joseph Blatter? ¿Y qué va a pasar con la FIFA y con los mundiales del 2018 y el 2022? Este silencio que estamos viendo en torno de la FIFA, ¿es señal de que las investigaciones están avanzando o señal de que no van para ningún lado? Desde hace varias semanas estábamos preparando un programa sobre el escándalo de la FIFA y queríamos hacerlo no solo con funcionarios internacionales y periodistas especializados, sino también con algunos de los futbolistas más famosos del mundo. Y lo logramos. Bueno, a medias. Después de semanas de tiras y aflojes, logramos entrevistar a Cristiano Ronaldo, la estrella del Real Madrid y junto con Messi, el jugador considerado como el mejor del mundo. Pero digo que lo logramos a medias porque Cristiano Ronaldo se molestó cuando le preguntamos cómo está impactando el escándalo de la FIFA a nivel de vestuario, a nivel de jugadores. Y si este tema es un tema de conversación, es un tema que distrae a los jugadores del vestuario o no. Como les contaba, Cristiano Ronaldo se molestó y se levantó de su silla y se fue. Vamos a mostrar la entrevista y después, al final del programa, les voy a contar las circunstancias en que se dio esta entrevista y mi opinión sobre la reacción de Ronaldo. Vamos a ver también en este programa una entrevista que le hicimos a David Villa, el ex mundialista español y astro del Barça, ex astro del Barça, que ahora está jugando en el New York City. Como verán, no tuvo problema en contestar la misma pregunta que le hicimos a Ronaldo y entre medio, entre ambas entrevistas, vamos a ver en qué anda la investigación sobre la corrupción de la FIFA y vamos a hablar, entre otras grandes figuras, con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que acaba de anunciar una iniciativa para combatir la corrupción en el fútbol a nivel regional. Pero, como vamos a ver, tampoco es una iniciativa exenta de polémica. Nos van a acompañar en vivo desde Ciudad de México Eduardo Bohórquez, director en México de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental internacional que lucha contra la corrupción y que, entre varios otros temas, ha publicado un conocido reporte sobre la corrupción en el fútbol. Desde Buenos Aires nos va a acompañar Alejandro Casar González, periodista deportivo del diario La Nación y autor del nuevo libro Pasó de todo sobre la corrupción en el fútbol. Y en nuestros estudios, Ricardo Mallorca, periodista de ESPN, comentarista deportivo, que ha cubierto 8 mundiales. Bueno, empecemos con la accidentada entrevista con Cristiano Ronaldo. Tuvo lugar hace algunas semanas. Cristiano estaba en Estados Unidos promocionando su nueva línea de auriculares deportivos. Le pedimos una entrevista a sus representantes y convenimos en que íbamos a empezar con el tema del escándalo de la corrupción de la FIFA y sobre los mundiales de Rusia y Qatar y cómo está afectando todo esto a los jugadores, y también le preguntaríamos sobre sus auriculares deportivos. Ronaldo estaba en Las Vegas, yo estaba en Miami. Bueno, fíjense lo que pasó. Cristiano Ronaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte por tu nueva línea de audífonos deportivos que has venido a lanzar a Estados Unidos, no podemos dejar de preguntarte por el tema del fútbol que está en las primeras planas de todo el mundo, el escándalo de corrupción de la FIFA. Pregunta, ¿cómo está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. ¿Cómo es eso? Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club,
Los demás a mí no me importa. Lo que pasa alrededor no me importa. ¿Y a tus compañeros? No sé. Tienes que hablar con ellos. Yo no sé, no puedo responder por los demás. Pero no me digas que no hablan de eso en los camarines. ¿Quieres saber la verdad? No, hablamos cero sobre eso. Nada. Nada. Hablamos de otras cosas. ¿De qué hablan? De música, de mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas, de peinados. ¿Más? Sabes que no te creo, es difícil creerlo. Cristiano, todo el mundo está hablando de eso. Sí, pero yo no hablo de eso. Cristiano, Viste una de espectacular. las cosas relacionadas que se habla de esto es el Mundial de Qatar. Muchos deportistas dicen que jugar... A ver una cosa, espera, estamos aquí hablando de un lanzamiento I can't speak like de that. una línea de speakers. Speak about FIFA, I don't care about FIFA. FIFA. Está hablando sobre eso. De Qatar. Don't give a What you want me Te voy a to preguntar sobre esto, Cristiano. Te voy a... speak about product, speak about FIFA? Come on. De FIFA, de escándalo y tal. Espera ahí. Bueno, al final del programa, en mis conclusiones, les voy a contar más en detalle sobre las circunstancias de esta entrevista, qué pasó antes y qué pasó después, y les voy a contar qué pienso de la actitud de Cristiano Ronaldo. Mientras tanto, pongámonos al día un poco con lo que ha pasado con el escándalo de corrupción en la FIFA desde el 27 de mayo, cuando la fiscal general Loretta Lynch anunció esta investigación federal contra altos dirigentes de la FIFA por supuestamente haber recibido 150 millones de dólares en sobornos. Ricardo Mayorga, ¿qué pasó desde entonces? A ver, Andrés, han pasado 2 meses largos ya desde que eso ocurrió. En una primera instancia, lo de la investigación de la FIFA que llega a las puertas del Comité Ejecutivo y del Congreso del Comité Ejecutivo de la FIFA en Zúrich. 7 detenidos, 7 que huyen o que desaparecen temporalmente, que después en este lapso se han ido entregando, algunos de ellos llegando a acuerdos de orden legal para ir apaciguando un poco lo que puede venir del futuro al respecto de lo que les pueda ocurrir desde el punto de vista legal a los personajes implicados. ¿Qué ha pasado? Que Blatter se pronuncia días después, se hace el Comité Ejecutivo de la FIFA, se reelige nuevamente como presidente, por encima de todo el escándalo que estaba pasando. Y después se anuncia que se va. Y a los 4 o 5 días, cuando siente, creo, la presión, eso ya es una opinión mía, la presión de lo que está pasando alrededor y seguramente le obligan a negociar la salida, él pronuncia un discurso en donde anuncia que se va, pero después lo prolonga hasta febrero, cuando va a entregar definitivamente el mandato con unas nuevas elecciones. En el mientras tanto, muchas idas y venidas. Muchas investigaciones, inclusive un extraditado ya, Jeffrey Webb, presidente de la CONCACAF, que llegó a territorio de los Estados Unidos y que le tocó, dicen, empeñar de todo para pagar la fianza y quedar tranquilo con el brazalete nomás. Y después anuncian elecciones en la FIFA Elecciones el 26 en la FIFA de para el febrero. 26 de febrero, sí, con candidatos que ya están saliendo a la palestra, entre ellos el disparate de Diego Maradona. Ya vamos a volver sobre eso. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con el tema del escándalo de corrupción en la FIFA y al final del programa mis reflexiones sobre esta entrevista que acabamos de ver con Cristiano Ronaldo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre qué pasó con la FIFA desde que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció esta investigación de corrupción contra altos dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol. Como les decía al principio, el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que va a crear un nuevo organismo dentro de la OEA que tendrá, entre sus varias funciones, ayudar a combatir la corrupción en el fútbol. Lo entrevistamos. Veamos lo que nos dijo. Doctor Almagro, secretario general de la OEA, gracias por estar con nosotros. Usted anunció hace poco la creación de un centro para grandes acontecimientos deportivos de la OEA, que entre otras cosas trataría de darle una mayor transparencia
y combatir la corrupción en los torneos de fútbol de la región. ¿De qué se trata exactamente esta iniciativa? Es una iniciativa de trabajo conjunto con el Centro Internacional para Seguridad en el Deporte. Se ocupa obviamente de aquellos temas de seguridad vinculados a los espectadores y a la violencia de todo tipo en el deporte, pero también le queremos dar un perfil que aborde los asuntos de corrupción en el deporte, porque obviamente los temas de transparencia y de legitimidad también tienen que ver con el fútbol y con los demás eventos deportivos que se realizan. Hay una dimensión de dineros públicos y hay una dimensión de dineros sociales. Ambos dineros salen de la gente y la responsabilidad ante esos dineros es muy importante que sea tenida en cuenta por organizaciones como la OEA. Y la OEA definitivamente tiene los mecanismos, tiene una comisión interamericana para la corrupción, de combate a la corrupción, la cual tiene muchos de los elementos que estimamos son importantes para este caso, como declaraciones de bienes, como capacitación de funcionarios, como transparencia en el uso de fondos y de recursos financieros. Pero, señor secretario general, denos por favor un ejemplo concreto. ¿Qué puede hacer la OEA concretamente para combatir la corrupción en el deporte? Mire, la OEA tiene que tener una visión de estos asuntos que no puede ser externa, que tiene que ser interna. La OEA tiene que trabajar con estas organizaciones, en el marco de estas organizaciones, en este contexto de la lucha contra la corrupción. Esa lucha contra la corrupción, si las puertas están abiertas, es mejor, y si las puertas están cerradas, la OEA va a tener que definitivamente tomar las acciones que correspondan para lograr esquemas de transparencia que son necesarios. Podemos cooperar, podemos hacer mucho para generar elementos que permitan mayores condiciones de transparencia. Eso implicaría obviamente que tener acuerdos o marcos de cooperación con las distintas organizaciones deportivas o de fútbol específicamente. Y a partir de ahí, obviamente, tratar de generar las condiciones como para que las cosas que han venido pasando no pasen más. Y si hay casos que todavía no se han identificado en el pasado, puedan ser identificados. Y si las puertas no se abran, obviamente que la OEA tiene las dinámicas de capacidad de investigación y de conocimiento y aplicación de instrumentos que le permiten hacer un acercamiento sobre otras bases para interesarse sobre estos temas y descartar o erradicar estas lacras que afectan el mundo del deporte. Según el anuncio oficial, este centro estaría a cargo de la OEA junto con una entidad llamada el Centro Internacional para la Seguridad Deportiva. ¿Qué es este centro? ¿Quién lo financia? Mire, el centro tiene una financiación internacional y tiene vínculos con otras organizaciones internacionales. Otras organizaciones internacionales como la UNESCO, la UNICEF o la Universidad de San Andrews. Entonces, tiene un aval anterior, digamos, a este acuerdo con la OEA. Pero por otra parte, la OEA tiene obligaciones en función de su propia normativa interna sobre la Convención de Lucha contra la Corrupción y de la Comisión Interamericana contra la Corrupción. ¿Este centro no está financiado por Qatar? Probablemente sí, probablemente haya dinero qatarí, entre otros recursos. Eso para nosotros es un punto en el cual definitivamente vamos a tener las condiciones de transparencia y de legitimidad que tiene que ver con este asunto. No obstante, como decía, la OEA tiene también condiciones de trabajo que le son propias sobre estos temas. Pero, doctor Almagro, ¿no es un poco irónico crear un centro contra la corrupción en el fútbol financiado por Qatar cuando en el marco del escándalo de la FIFA han surgido sospechas de que Qatar habría pagado sobornos para lograr ser la sede del Campeonato Mundial del 2022? ¿No es un poco raro esto? Todo aquel que quiera ayudarnos y cooperar con nosotros en la lucha contra la corrupción y a favor de la seguridad en el deporte es bienvenido. Si tenemos que seguir todo el camino luego solos, seguiremos solos. Pero si hay en este momento instancias internacionales que tienen el interés de cooperar para resolver estos temas,
sea bienvenido. O sea, la OEA sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es la normativa que tiene que aplicar y sabe cuáles son las instancias de cooperación sobre las que puede trabajar. Volviendo al centro de la OEA, ¿quién va a dirigir este nuevo centro y cuándo se espera que se ponga en marcha? Vamos a empezar a la brevedad. Empezamos, ya ni bien tengamos un plan de acción concreto, y esto es en el correr de este mes, vamos a empezar las acciones de coordinación fundamentales para llevar adelante este proyecto. Vamos a Ciudad de México. Eduardo Bohórquez, Transparencia Internacional. Eduardo, ¿qué piensas de esta iniciativa de la OEA, del secretario general de la OEA, de crear este nuevo centro para luchar contra la corrupción en el fútbol? Mira, Andrés, por muchos años ya Transparencia Internacional ha insistido en que lo que FIFA necesita es una comisión independiente que ayude a reformar FIFA, una comisión completamente independiente, ajena de los intereses que pueden estar involucrados alrededor del fútbol. Y como el propio secretario general reconocía, hay dinero público y la Organización de Estados Americanos es una organización de gobiernos, de estados, que recibe instrucciones de los países que han invertido dinero público en muchos de los eventos deportivos de la FIFA y también en las federaciones locales, en las federaciones de cada uno de los países. Yo creo que aunque es un primer esfuerzo y es loable que la OEA trate de entrar en estos temas, lo que en este momento FIFA requiere es una comisión completamente independiente, que no quede dudas sobre el financiamiento de esa comisión, que no le rinda cuentas salvo a la opinión pública global, a los espectadores y a ningún otro actor, que no se pueda subordinar a gobiernos o a otro tipo de intereses, y que pues realmente emita un informe y un reporte que dé cuenta no solo de la situación de FIFA, sino de su futuro, de cómo vamos a reformar pues a uno de los organismos más importantes para la sociedad global como lo es FIFA. Vamos a Buenos Aires, Alejandro Casar. Alejandro, ¿es un problema que Qatar esté financiando este centro de la OEA cuando Qatar está siendo investigado por supuestos sobornos? ¿O, por el contrario, también se puede hacer el argumento de que todo el mundo es inocente hasta ser demostrado culpable, de manera que por qué no aceptar fondos de Qatar? ¿Cómo lo ves? Andrés, yo creo que hasta que no se determine bien qué pasó con el Mundial de Qatar, por qué se lo dieron siendo la sede que estaba peor calificada técnicamente, Qatar debería estar al margen de todo proceso de reforma. Es imposible pensar que hasta que no se liberen las culpas, Qatar puede ayudar a la transparencia internacional. Lo primero es hacer una investigación bien a fondo, desligar todo tipo de culpas de Qatar, de Rusia, y después ver cómo se hace para proyectar de aquí en adelante. Tenemos que ir a un corte. Más tarde en el programa, la entrevista con David Villa, el exjugador del Barça y de la selección española, ahora en el New York Club, y mis reflexiones sobre la entrevista accidentada que le hicimos a Cristiano Ronaldo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre lo que pasó desde que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, inició esta investigación por corrupción, por supuesta corrupción, contra altos dirigentes de la FIFA. Hablemos un poco sobre las elecciones de la FIFA que van a tener lugar el 26 de febrero próximo. Se va Blatter, parece, pero ¿se va a limpiar la FIFA? Alejandro Casar, en Buenos Aires. Cuéntanos un poco quiénes son los candidatos que sepamos. Michel Platini ya anunció. ¿Quiénes más se están postulando para la presidencia de la FIFA? Además de Platini, se postuló uno de los dueños de la fábrica automotriz Hyundai, un surcoreano que integró el comité ejecutivo de la FIFA. Y en Sudamérica, ya Zico, el ex astro brasileño, consiguió
el apoyo de su federación, la Confederación Brasileña de Fútbol. Le faltan otros 4 apoyos para poder presentarse. Y en Argentina, puntualmente, ya Diego Armando Maradona dijo que su próximo paso es ir por la FIFA. En las últimas elecciones, Maradona apoyó abiertamente al príncipe jordano Ali. Hay que ver qué es lo que pasa ahora. Primero, por los 5 votos que necesita, los 5 apoyos que necesita para poder presentarse. Y segundo, para ver qué pasa con el mundo continental del fútbol. Cuando se oficializó la candidatura de Platini, instantáneamente el fútbol europeo se encolumnó detrás suyo. Inglaterra, por ejemplo, le dio un apoyo explícito, pero no tanto el resto de los continentes. Por ejemplo, hoy supimos que la CONCACAF no está dispuesta a apoyar a Platini. Entonces, yo lo que veo es una dispersión de candidatos, con lo cual lo más probable es que sea una elección bastante reñida. Ricardo Mayorga, ¿a Maradona lo toman en serio o no? No. Maradona es un referente. Maradona, quedémonos con el Maradona cancha. Lo que nos dio Diego, las lágrimas que nos hizo. O sea, tú le ves 0 posibilidades. No, yo al menos no. Yo pienso que la FIFA es para un personaje, y en eso estoy de acuerdo con muchos de los panelistas en el día de hoy. La FIFA requiere un personaje externo, independiente, algo así como la figura de un comisionado. Ahora, Ricardo, tú que conoces los personajes, Platini, el candidato coreano, ¿sería una alternativa? Porque Platini ha sido un apadrinado de Blatter, ¿o me equivoco? No, yo pienso que todo lo que esté Andrés en este momento con la FIFA, que tenga vínculo con la FIFA, está contaminado. Es decir, no vamos a partir de la buena fe. Desafortunadamente, cuando la presunción de buena fe es un elemento legal del que hay que partir siempre para emitir cualquier juicio, lo de la FIFA es al revés. En la FIFA hay que demostrarle la inocencia, no la buena fe. Y en la FIFA no la hay. Entonces, lo que tiene que ver con FIFA está contaminado. Eduardo Borges, en México, Platini, el candidato coreano Chong Mong-yun, ¿serían alguna alternativa o un paso adelante o no? Mira, Andrés, tú y yo hemos platicado muchas veces sobre un tema que en la región está de moda, que es ha afectado a la Casa Presidencial chilena, a la Casa Presidencial mexicana, que es el tema de conflicto de intereses, Andrés. Y creo que los que estamos en este panel todos vamos a coincidir en que cualquiera que se haya beneficiado en su carrera a partir de las decisiones de un presidente de FIFA, pues tiene conflicto de intereses para conducir una reforma de este importante organismo. Por eso la importancia de que sea una comisión independiente y muy probablemente pues un personaje que no venga de la casa para que la pueda transformar, para que pueda hacer la diferencia. Yo veo muy difícil que quien sea formado bajo las reglas de omertá, como en la mafia siciliana que ahora imperan en FIFA, yo veo muy difícil que alguien que está bajo esas reglas pueda transformarla. Tendrá que negociar y hacer acuerdos como se han hecho en otras ocasiones en lo oscuro, en lo privado, y eso hace muy difícil que FIFA se transforme y que el próximo presidente sea un auténtico líder de esa transformación. Ricardo Mayorga, rápidamente, antes de no corte, leí por ahí que circula el nombre de Kofi Annan, el ex secretario general de la ONU. ¿Eso es una posibilidad o no? Son propuestas que en este momento son disparos al aire, ¿no? Es decir, todo el mundo propone algo, porque lo que te digo, Andrés, para mí, creo que coincidimos todos, es un personaje externo, la figura, insisto, como en los deportes de Estados Unidos, de un comisionado, de alguien que no tenga nada que ver y que organice una entidad y que tenga credibilidad, porque en ese momento nadie que haya tenido que ver con el fútbol y la FIFA tiene credibilidad. Vamos a Buenos Aires. Alejandro Casar, autor de un nuevo libro sobre la corrupción en el fútbol. Alejandro, ¿corre peligro el Mundial del 2018 en Rusia y el Mundial del 2022 en Qatar? ¿O ya está eso, ya es un hecho, no se va a cambiar? Lo que yo pienso es que el Mundial de Rusia es muy difícil que se posponga o que se cambie la sede. Hace unos días hizo el sorteo preliminar e incluso Vladimir Putin, el presidente ruso, endiosó la figura de Joseph Blatter. Yo creo que cambiar la sede del Mundial del 2018 acarrearía muchísimos problemas para la FIFA, más de los que ya tiene, y sería un problema casi geopolítico, ¿no? Más difícil es la situación de Qatar en 2022. Yo creo que de los dos, el más complicado es el de Qatar, por lo que hablábamos antes de la baja calificación técnica y por toda la polémica que rodeó a la selección de Qatar como sede. Ricardo Mayorga.
Sí, yo creo también lo mismo. Es decir, pienso que Rusia ya está muy cerca, se vuelve un conflicto geopolítico que tiene que ver con un conflicto político. Ya es apoyar, Putin sale en el sorteo a apoyar abierta y descaradamente a Blatter, sabiendo que hay una investigación del FBI que es Estados Unidos. Es decir, se llevó a otra cancha el tema de la FIFA. Entonces yo creo que lo de Rusia se va a aguantar para superar ese estado y para pasar de un lugar a otro, que sí puede haber cambio, como es el caso de Qatar con una transición, si hay una reforma estatutaria, cambio de presidente de FIFA, es decir, ahí podría venir otra historia. ¿Puede haber seriamente una reforma estatutaria? ¿Se está hablando de eso? Me parece que lo que propone la Comisión de Transparencia Internacional es lo más adecuado. Es decir, para que la FIFA cambie, tiene que nombrarse una comisión que cambie estatutos. Y la comisión, al cambiar estatutos, se cambian las reglas de cómo se elige. Porque sin el cambio de estatutos no va a cambiar. Van a quedar siempre la omerta esa de todos ahí ellos nombrándose unos con otros. Es decir, Corleone y compañía. Alejandro Casar, nos queda un minuto. ¿Estás de acuerdo en que hay que cambiar los estatutos o se puede reformar la FIFA sin ese paso? No, estoy de acuerdo completamente y también estoy de acuerdo con que tiene que ser una persona externa, independiente y criada en otro tipo de compañías, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos con la entrevista con David Villa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la corrupción, los cargos de supuesta corrupción de la FIFA, de la Federación Internacional del Fútbol. Vamos a ver la entrevista que le hicimos al ex astro de la selección española, ex estrella del Barça, actual jugador estrella del New York Club, David Villa, uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol español. Le hicimos la misma pregunta que le hicimos a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo está afectando todo este escándalo de la FIFA a los jugadores en los vestuarios, en el terreno de juego, si es que los está afectando? Veamos lo que nos dijo. Bueno, sinceramente, como futbolista no te gustan ver estas cosas, leer estas cosas. Creo que no es bueno para cualquier deporte, pero obviamente para el fútbol, que es el deporte que yo amo. Sin datos es difícil poder dar una opinión y no creo que esté capacitado y sea yo el indicado para darla, ¿no? Simplemente por el bien de este deporte que amo desde que era un niño, espero que todas estas cosas se solucionen. Si alguien ha hecho algo mal, que lo pague y que por el fin del fútbol en el futuro todo esté bien. ¿Cómo están las cosas ahora, David Villa? ¿Tú crees que se van a hacer los próximos 2 mundiales en Rusia y en Qatar, como está programado, o que se van a cambiar las sedes? Bueno, es un poco lo mismo de la pregunta anterior, ¿no? No creo que yo sea el indicado para opinar esto, ¿no? Puedo hablar de fútbol, que es lo que más me gusta y de lo que me gusta más pensar, ¿no? En el día a día. He podido disputar 3 mundiales en el que he disfrutado muchísimo, en el que la organización fue muy buena en los 3. Creo, espero y deseo, por el bien del fútbol, que los siguientes también estén a esta misma altura. Y ojalá los próximos pues se pueda disfrutar igual, que otra gente que vaya, obviamente, los pueda disfrutar igual que los disfruté yo y que esté dentro de la legalidad y sobre todo lo más importante, ¿no? Que se hable del fútbol, que es lo más importante. ¿Crees que el tema de las altas temperaturas en Qatar es un tema? O sea, para jugar en un lugar como Qatar, tú como jugador, ¿te parece una cosa insólita o son temperaturas que en muchos países tropicales son frecuentes y a las que los jugadores tendrían que estar acostumbrados? Bueno, no lo sé. Siempre cuando sale una elección, obviamente cada país tiene sus condiciones diferentes, sus estadios diferentes, sus culturas diferentes. Pienso que si se han elegido Qatar es porque
tienen la capacidad para dar todas las posibilidades para que el fútbol, al fin y al cabo, que es lo que nos gusta a todos, se pueda practicar de la mejor manera posible. Por lo tanto, más que analizarlo, criticarlo, porque no creo que esté en posición de hacerlo, deseo que realmente se haga y que si el Mundial es ahí, pues tenga todas las condiciones para el disfrute del fútbol, no solo para los futbolistas, sino también para que el aficionado pueda ver un gran Mundial, que es obviamente pues a nivel de selecciones el mayor evento que pueda haber en nuestro deporte. David Villa, todos sospechamos desde siempre que había corrupción en las altas esferas del fútbol, pero ¿la corrupción llega a la cancha, llega a los vestuarios? ¿Escuchaste alguna vez de partidos arreglados, no solo con el árbitro, sino con los jugadores? El futbolista está muy por encima de todo esto. Obviamente tienes que vivir dentro de la profesión, de lo que se dice, de lo que se habla afuera, pero al fin y al cabo al futbolista le gusta jugar, le gusta ganar, le gusta disfrutar. Y nosotros nos centramos más en esas cosas, ¿no? No somos nosotros quien debemos arreglar todos esos temas. Hay personas indicadas para arreglarlo, son ellos los que se tienen que encargar, porque nosotros somos los que debemos estar en el campo para dar todo. Y obviamente el fútbol, lo más bonito se juega en el campo y lo mejor para todo el mundo sería que todos estos rumores o todas estas cosas que hay por fuera pues no sucedieran, pero el futbolista no lo puede controlar. Nosotros tenemos que centrarnos en hacer lo mejor que podamos en el campo. La pregunta que nos hacemos antes de cada nuevo mundial, David, ¿cuándo va a terminar de despegar el fútbol de Estados Unidos a escala mundial? Bueno, creo que los últimos mundiales ha estado a muy buen nivel la selección de Estados Unidos, por lo tanto no está tan lejos. Obviamente sabéis la dificultad que hay para ganar un mundial, ¿no? Os puedo dar el ejemplo más claro, ¿no? Que es el de mi país, ¿no? Somos un país que tiene el fútbol como referencia y no conseguíamos ganar un mundial hasta el de 2010. Por lo tanto, eso hace ver la dificultad que tiene ganarlo, ¿no? Pero pienso que en los últimos mundiales Estados Unidos, más allá de poder aspirar a ganarlo, ha hecho un muy buen papel. David, ¿están surgiendo jugadores estadounidenses que sean de la talla o prometan ser de la talla de los europeos o los latinoamericanos? Y si no los hay, ¿cuándo calculas que los habrá? ¿En cuántos años? No lo sé. Yo creo que las cosas aquí se están haciendo muy bien. Lo sabía de antes y ahora lo puedo ver de primera mano, ¿no? La liga está creciendo. El fútbol en América está creciendo muchísimo a pasos agigantados. Tiempo, quién sabe, ¿no? Yo creo que pronto. No estamos tan lejos por ver cómo están haciendo bien las cosas, pero esto no es como las matemáticas, ¿no? Hay rivales, hay otras selecciones que también están fuertes, hay otras ligas que también crecen y por lo tanto llegar a estar a la altura de todo eso es complicado, pero pienso que el trabajo se está haciendo muy bien para poder llegar en un futuro. ¿Cómo te sientes tú en la Liga de Estados Unidos? ¿Cuál diría que es la mayor diferencia entre jugar para el Nueva York, como estás jugando ahora, o jugar para el Barcelona o jugar en Madrid, como lo hiciste antes? Me siento muy bien, la verdad. Muy a gusto con todo. Yo creo que la mayor diferencia que puedo ver aquí con respecto a allí es el formato. Como todos sabéis, en Europa, yo siempre solo he jugado en España, obviamente. Es un formato de liga diferente. Aquí se incentiva el playoff, en el que más equipos tengan más aspiraciones de poder conseguir la liga a través de las eliminatorias finales. Y quizás el cambio más grande es ese. Todo lo demás, pues estoy contento de todo lo que estoy viendo. Los estadios se llenan, el nivel de la liga está muy bien, hay grandes equipos, grandes entrenadores, grandes jugadores y sobre todo el nivel competitivo entre los equipos es muy grande. Vamos a Buenos Aires, Alejandro Casar en Buenos Aires, brevemente porque nos piden un corte. Una duda, yo no soy periodista deportivo, no estoy acostumbrado a entrevistar a jugadores de fútbol, tú lo haces constantemente. La pregunta que le hicimos a ambos, a Cristiano Ronaldo y a David Villa, si este tema de la FIFA está impactando de alguna manera a los jugadores en los vestuarios, en el campo de juego. Es una pregunta
inusual, porque para mí es lógica, es obvia. Yo pensé que se la hacían todos los domingos. Pero, ¿es una pregunta legítima o no para tu punto de vista? Sí, es una pregunta legítima porque es un tema que está en boca de todos. Pero hay que ver hasta qué punto los jugadores quieren involucrarse, ¿no? Opinar acerca del tema. Yo creo que muchos desconocen lo que pasó y lo que va a pasar y por eso eligen este tipo de respuestas. Pero evidentemente en sus casas o con algunos amigos deben hablar del tema de la corrupción en el fútbol, porque no es nuevo. Lo que sí es nuevo es toda esta clase de pruebas contundentes que hay en contra de la FIFA y de ciertas asociaciones nacionales, ¿no? Ricardo Mayorga, para terminar, ¿te llamó la atención la diferencia en que ambos reaccionaron? No, me preocupa terriblemente el nivel de educación que tienen los futbolistas, ¿no? Es decir, por ellos pasa el espectáculo, por ellos pasa todo esto y ellos no quieren opinar. Es decir, me parece que hay un problema serio de educación. Es decir, yo sé que no es la profesión de ellos. Ellos se dedican a jugar al fútbol, a pegarle al balón, a hacer estrellas y a ganar dinero, pero que no tengan ni siquiera la capacidad de dar una respuesta sobre lo que ocurre. Villa respondió hoy bien. Bueno, pero sin saberlo. No, pero es decir, bien. Sí, no, fue decente en la respuesta, pero no sabía lo que estaba pasando. Es decir, como que no es decir, pero no me dijo, interesa, no es lo mío. No, Ricardo, él dijo, yo no soy no soy un analista deportivo, yo soy un jugador, pero dijo, espero que todo se solucione bien y que los que tengan que pagar culpas las paguen. Eso es una respuesta. Eso es una respuesta. Hasta ahí es válido, pero igual creo que el nivel educativo del futbolista tiene que mejorar, porque si no mejora el de ellos, es decir, por eso los dirigentes que pasan lo que pasan, cada quien termina por merecerse sus propios dirigentes, ¿no? ¿Tú crees que habría que, como en los jugadores de básquet en Estados Unidos, tendrían que tener un requisito deportivo? No, es decir, estoy pensando en utopías, Andrés, pero sí, el jugador debería pensar en que educarse es importante para tener siquiera capacidad de un nivel de respuesta. O si no, un hombre con millones de dólares, como todos estos jugadores, tendría que tener un asesor que le diga, mira, si te preguntan esto, tiene que contestar exacto, esto. Por ahí muchísimas gracias, Alejandro Casal, muchísimas gracias, Ricardo Mayorga, Eduardo Borges. Vamos a un corte y cuando volvamos, mis reflexiones sobre esta entrevista que le hicimos a Cristiano Ronaldo. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @OppenheimerA, en nuestro Facebook y en nuestra página web andresopenheimer.com. Allí van a poder ver el video de la entrevista con Cristiano Ronaldo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Mi opinión sobre la reacción de Ronaldo, bueno, les cuento el contexto. Ronaldo estaba en Estados Unidos promocionando su nueva línea de auriculares deportivos. Nosotros estábamos preparando un programa especial sobre la corrupción en la FIFA y pedimos una entrevista con Ronaldo para preguntarle si el escándalo de la FIFA está afectando a los jugadores de alguna manera, si es un tema de conversación en los vestuarios, si es algo que distrae a los jugadores. Nos pareció una pregunta legítima, lógica para un jugador de fútbol ante una noticia mundial que atañe al fútbol. Es más, en mi caso, no siendo un periodista deportivo, pensaba que era algo que le habían preguntado a Ronaldo 1.000.000 de veces y que él tendría una respuesta más que preparada. Los representantes de Ronaldo nos pidieron los temas de la entrevista por adelantado y les dijimos que íbamos a empezar la entrevista con este tema, si el escándalo de la FIFA afecta a los jugadores. Y que luego le preguntaríamos sobre los mundiales de Qatar y de Rusia y luego sobre los auriculares deportivos que está promocionando. Y nos dijeron que sí, que todo estaba bien. De manera que yo fui el primer sorprendido cuando Ronaldo se levantó de la silla, porque cuando una figura pública como él da entrevistas para promocionar lo que quiere vender, es lógico que le pregunten sobre otras cosas. ¿Ustedes verían una entrevista con Ronaldo en la que solo habla sobre sus auriculares deportivos? Por supuesto que no, yo tampoco. De manera que, como les decía, yo fui el primer sorprendido. Primero porque le habíamos adelantado a su representante los temas de los que íbamos a hablar. Y segundo, porque Ronaldo no puede esperar que hablemos toda la entrevista sobre sus audífonos. Eso no existe. Y repito, para que quede bien claro, nunca le preguntamos a Ronaldo su opinión
sobre si los máximos dirigentes de la FIFA son corruptos ni nada de eso, porque está clarísimo que él es un jugador de fútbol, no un jurista internacional especializado en corrupción, ni un fiscal, ni nada de eso. Pero nos pareció lógico preguntarle si esta noticia mundial en el mundo del fútbol está impactando de alguna manera a los jugadores y, de ser así, ¿cómo? En defensa de Ronaldo, tenemos que decir que después de la entrevista, la relacionista pública que había concertado la entrevista me dijo que fue un mal momento de Ronaldo. Me dijo que venía frustrado de 2 entrevistas que le habían hecho inmediatamente antes y que nosotros, que éramos los terceros en fila, bueno, de alguna manera pagamos el precio de su cansancio y de su frustración en ese momento. Puede ser. De todos modos, les ofrecimos generosamente regrabar la entrevista. Nos dijeron que sí, pero después nos dijeron que estaba viajando en Asia y pidieron una postergación. Y pasó una semana, y 2, y 3, y la alargaron cada vez más. Les dijimos que nosotros hacemos entrevistas con gente en Asia todo el tiempo. Pero bueno, el hecho es que pasaron casi 4 semanas y no se acomodaron a los plazos que generosamente les fuimos ofreciendo. Otros hubieran puesto la entrevista al aire el primer día. A nosotros nos interesaba más la opinión serena de una estrella internacional como Ronaldo y le dimos varias semanas. Pero bueno, Ronaldo es una figura pública, un hombre que da entrevistas todo el tiempo. Quizás debería aprender de nuestro otro jugador entrevistado, David Villa, que surfió sin problemas las preguntas que le hicimos sobre la FIFA con sinceridad y gentileza, diciendo que él no es un experto en leyes, sino un jugador de fútbol, pero como persona, como aficionado, quiere que todo esto se resuelva de la mejor manera. O sea, Villa respondió la misma pregunta que le hicimos a Ronaldo, sin perder la calma ni la buena disposición. Todos podemos tener un mal día, de manera que no vamos a hacer un juicio de valor sobre la personalidad de Ronaldo. Mientras tanto, Cristiano, por nuestra parte, te ofrecemos volver a nuestro programa cuando quieras para hablar de todos los temas que tú y nosotros querramos hablar. Muchas gracias y escríbanos a nuestro Twitter y a nuestro Facebook para decirnos qué piensan. Hasta la semana próxima.